Muy buenos días, es un gran placer nuevamente encontrarnos para meditar en la palabra de Dios. En este día estamos en el versículo 51 del Salmo 119, que dice así: Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Cuando alguien da lugar a la soberbia dentro de sus actitudes, está pasando de a la categoría de idólatra para con Dios, pues que la soberbia es la exaltación del sí mismo, o sea, la egolatría. Si lo miramos desde el punto de vista de Dios, esto es abominable para Él. Pero en este caso se trata de un hijo de Dios que tiene que enfrentarse o que se encuentra con la soberbia de un aparentemente hermano suyo. Y esto despertará en él una serie de reacciones desencontradas, de cuya resolución se pondrá en evidencia su grado de madurez. En todo creyente hay una parte que responde al hombre natural y que batalla en su interior con su ser espiritual. A eso se debe la confesión del salmista, que no es una mera expresión de deseo, sino una firme determinación tomada y llevada a la práctica. Decididamente determina y confiesa: no me he apartado de tu ley. No olvidemos que este salmo está dirigido a los bienaventurados, pero el ser bienaventurado, si bien forma parte de la planta que plantó mi Padre, como bien dijera Jesucristo en el capítulo 15 de San Mateo, en su versículo 13, donde dice: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Sin embargo, esa planta debe llevar fruto para no ser cortada por el hacha que está puesta a la raíz de todo árbol que no lleva fruto. Como bien declara el Señor en San Juan, en capítulo 15, los versículos 1 y 2, que dicen: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. En este versículo que estamos tratando, había dos tipos de árboles que había plantado el Padre Celestial: unos soberbios, altivos, burladores, que por creerse dueños de la verdad se burlaron mucho, como dice el salmista, de sus hermanos que eligieron el camino de la santidad, que no es un camino pasivo, sino activo, puesto que el pámpano que lleva fruto necesita ser limpiado para que lleve más fruto. De manera tal que en lugar de un pámpano activista se convierta en un pámpano fructífero. Y ahora, ante la burla de su hermano soberbio, que solo está en la vid para hacerse ver, o que, como el ejemplo del árbol que solo tiene hojas pero no tiene frutos, Jesucristo dijo en San Mateo, el capítulo 12, versículos 33 al 37, lo siguiente: haced al árbol bueno y su fruto bueno, o haced al árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio.
porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Generalmente, el soberbio es de hablar mucho. En primer lugar, porque necesita justificar su propia forma de pensar. Y en segundo lugar, porque necesita promocionarse a sí mismo. Un complejo de inferioridad, mezclado con la codicia de ser alguien, lleva al creyente a la bancarrota de la soberbia. Porque el soberbio no quiere fundirse solo, por eso se burla del que en santidad procura hacer la voluntad de Dios. Y por esta razón el salmista declara: los soberbios se burlaron mucho de mí. Es porque hablan mucho, de modo que por sus mismas palabras serán juzgados, como bien dijera el Señor. Ahora el salmista toma la actitud correcta y dice: mas no me he apartado de tu ley. O dicho en otras palabras: Señor, todo lo que me ordenaste hacer hice, sin tener en cuenta las burlas de los soberbios, los cuales me tienen sin cuidado, porque no me diste la vida para prestar atención a la necia burla de los soberbios, lo cual poco me importa, sino para hacer tu voluntad, puesto que ella me marca el camino del descanso y de la gloria eterna. El profeta Malaquías dice en el capítulo 4 de su libro, el primer versículo, lo siguiente: porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Muchísimas gracias por su atención, y confiamos en que la palabra de Dios a través del Espíritu pueda producir en cada uno de nosotros el fruto de una vida agradable y santa delante de Dios. Dios le bendiga. Amén.